Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angelina Alvarado Monroy y agradezco la invitación para dar esta charla en la sesión de divulgación y educación no formal. Bueno, pues mi idea es hoy platicarles acerca del diseño intencionado para encuentros cara a cara. Déjenme compartir pantalla y ahí está la presentación. Bueno, pues yo vengo de la Universidad Juárez del Estado de Durango y estoy en la red de enseñanza creativa de las matemáticas también en el comité directivo. Además, pues he colaborado con grupos o colaboro con grupos de divulgación de manera sistemática, como lo es Campus Viviente Matemáticas y Ciencia para Todos. Bien, primero me gustaría empezar con la importancia de la divulgación de las matemáticas. Esta es una actividad que es desafiante en tanto que hay una idea muy arraigada de la matemática como materia escolar y esta pues dista mucho de lo que se hace en la disciplina, ¿no? Bueno, pues el interés es comunicar al público piezas de las matemáticas que muestren otras maneras de verlas, otras formas de explorar en su belleza y que provoquen experiencias gozosas. Entonces, de alguna manera se busca que la gente se entere de lo que hacen los matemáticos, que noten que hacen cosas interesantes, pero también útiles para entender el comportamiento de distintos fenómenos de nuestro entorno y también avanzar en la tecnología, entre otras cosas, ¿no? También sería deseable transmitir las formas de pensamiento que tiene estas maneras ordenadas y sistemáticas de pensar para resolver problemas de diferente índole, ¿no? Esta manera de pensar y buscar diferentes alternativas para llegar a resolver algún problema, algún desafío. Y bueno, pues constantemente los matemáticos experimentan un gran regocijo cuando pueden formular un problema o cuando entienden alguna idea o cuando les llegan este, soluciones o maneras de aproximarse algún problema, bueno, pues sienten estas ganas de comunicar a los demás, de expresar esto que han encontrado, ¿no? Bueno, pues también en este ejercicio de querer comunicar, pues se dan cuenta que para que otros puedan entender estas piezas matemáticas, pues tendrían que transmitirles un mínimo, ¿no? de conocimiento, un mínimo de lenguaje para que no se pierda la belleza de ese resultado, de esa pieza matemática que quieren comunicar y que no se simplifique, ¿no? Que sí se entienda que hay una dificultad que es compleja, eh, pero, eh, pero que sea comprensible, ¿no? Y eventualmente también quisieran mostrar pues ese horizonte matemático, ¿no? A dónde conecta esta pieza, dónde se puede aplicar, eh, que avance, ¿no? Que avance me está significando. Y bueno, pues en este sentido, pues el desafío es lograr que cada persona, aunque sea por un momento, se convierta en matemática, experimente esta sensación, ¿no? Y más aún que este momento pueda producirle tal impresión
que sea digno de guardarse en su mente por largo tiempo. Bien, pues en esta plática quisiéramos hablar de dos componentes muy importantes para el diseño de los dispositivos para la divulgación. Una sería la fundamentación del diseño, que es en qué principios pedagógicos o didácticos está sustentado y cuáles son las características de las tareas para que se logre atender a la diversidad o personalizar la experiencia. Por otra parte, pues está la gestión para la promoción de estas diferentes formas de hacer matemáticas que tienen en la práctica los profesionales, ¿no? Y ahí, pues, se requiere de acciones del divulgador y los monitores para facilitar el progreso de la actividad. Bien, pues para la fundamentación del diseño vamos a caracterizar estos dispositivos, ¿no? Pues su estructura debe ser potente y concisa para ayudar en la promoción y difusión de la matemática, pues a diferentes edades, ¿no? Y los tipos de dispositivos, pues serían charlas, conversaciones, talleres, mesas de retos, espacios para explorar, crear y jugar, pues obras de teatro, demostraciones, algún mini relato, un cuento, ¿no? Y estos dispositivos tendrían que ser por sí mismos un reto para la mente de quien acepta de manera libre ser parte de la experiencia. Y pues por esto tendría que resultar estimulante, apasionante, ¿no? Pues habría que decir que el diseño de estos dispositivos pues es una tarea compleja, es arduo, porque se deben de probar en numerosas ocasiones y en distintos escenarios para garantizar que se logra aquel efecto deseado. Es decir, ¿qué quiero conseguir? Sorpresa, alguna sonrisa al satisfacer una necesidad intelectual, confianza en desarrollar tareas matemáticas o sobre todo lograr que sea una experiencia gozosa, ¿no? Entonces tendría que probar varias veces hasta conseguir ese efecto. Bueno, pues hay que decir que en estas piezas de divulgación, en estos dispositivos, se dispone de poco tiempo para lograr un impacto, para llamar la atención de las personas. Entonces podríamos decir que son piezas elementales de acción. Estas piezas tienen la encomienda de generar un interés genuino por seguir una conversación, por enfrentar retos propuestos, por explorar materiales hasta encontrar regularidades. Y bueno, pues estar atentos a lo mejor en la representación de un acto para identificar esa matemática que emerge, que cobra vida o explica una causa o el efecto, ¿no? Bueno, pues se busca que cobre una experiencia en la audiencia y a partir, se puede partir de las experiencias personales que ya tienen ellos. Por eso es que es una necesidad conocer a nuestro público objetivo para lograr que vean un propósito, ¿no? Entonces, para conectar con ellos. Bueno, pues habría que pensar estas piezas elementales de acción como esta estela de luz, digamos, que son fugaces en algún sentido. Si pensamos en la literatura, por ejemplo, a lo mejor un verso que sea de impacto, ¿no? Que nos llegue, nos toque. Algún relato de minificción que nos atrape,
o alguna fotografía que, que nos convoque a alguna emoción, alguna pieza musical, alguna escultura de arena, pero no por ser fugaces, no quiere decir que no logre producir esta impresión que sea digna de preservarse por un buen tiempo en nuestra memoria, ¿no? Entonces eso buscan estas piezas de divulgación. Y entonces por ello es que requerimos apegarnos a principios para el diseño. Hay dos que en los grupos en los que he tenido la oportunidad de colaborar nos han parecido muy relevantes y son la necesidad intelectual y el espacio creado para la exploración y el juego. En algún sentido, creemos que la matemática tiene mucho que ver con la idea de juego y convoquemos la idea de juego de Huizinga en su Homo Ludens, que habla de ello como una acción u ocupación libre que se desarrolla de manera delimitada entre espacio y tiempo y se apega a reglas obligatorias, aunque hay que decir que son libremente aceptadas. Y esta acción del juego tiene su fin en sí misma, ¿no? Y va acompañado siempre de este sentimiento de tensión y alegría, van ajustándose, van de la mano. Y bueno, lo que es también muy relevante es que nos dan o nos transmiten esa conciencia de que mientras se está en ese espacio, la vida cotidiana es diferente, ¿no? Tenemos esa impresión. Aquí vemos a unas chiquitas aceptando esta idea de explorar, de jugar con material, con ideas matemáticas y aceptar las reglas para experimentar esta tensión y esta alegría al final de llegar a resolverlos, ¿no? Bueno, pues el primer principio que es el de la necesidad intelectual y también reconocido como significado personal, tendría algunas categorías, ¿no? ¿Y cómo las vemos en la actividad matemática? Pues esta necesidad de certeza, por ejemplo, de que algo sea cierto, que sea verdad lo que el resultado que nos están presentando. Causalidad, la necesidad de causalidad, por ejemplo, ahí pensemos en estos ejercicios de divulgación donde hay un mago detrás que nos adivina el número que estamos pensando o la carta que seleccionamos de un mazo. Pues quisiéramos como audiencia también ser magos, ¿no? Y entender cuál es la causa, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos llegan a adivinar, ¿no? Esta necesidad intelectual de cuantificación o esta necesidad que decíamos que experimentan los matemáticos cuando les llega alguna idea o cuando le dan forma a algún resultado o se aproximan a una solución, inmediatamente quisieran comunicarlo, ¿no? Esa también sería una necesidad intelectual que puede surgir y se puede provocar. El de la estructura, el de encontrar una necesidad intelectual de encontrar una estructura. Por ejemplo, ahí pudiéramos pensar que tenemos una mesa en la que estamos explorando con diferente material concreto y queremos construir, modificamos, ajustamos para llegar a construir un poliedro y su dual, por ejemplo, ¿no? Esa sería nuestra necesidad de llegar a construir esa estructura. O pensemos en un armazón que nos permite experimentar con jabón para formar poliedros y ver que ocupan la superficie
mínima, ¿no? Esta idea de optimización, bueno, pues ahí estaría nuestra necesidad intelectual. O, por ejemplo, cuando estamos explorando cierto material y llegamos a encontrar un patrón, bueno, pues esa sería como que satisfacer nuestra necesidad intelectual de encontrar esa estructura. Y bueno, hay que decir que lo que estimula esta necesidad intelectual, pues depende de cada persona en algún momento dado, ¿no? Puede ser justo el momento de la experiencia que estamos viviendo en la divulgación. Y bueno, vemos que estas 5 necesidades están arraigadas en todos los aspectos de la práctica en matemática de un profesional, ¿no? Cuando formula hipótesis, cuando explica pruebas, cuando ve este establecimiento de definiciones, de convenciones, o describe alguna idea, alguna pieza matemática, ¿no? Y podemos ver que en esta práctica profesional frecuentemente ocurren diferentes necesidades al mismo tiempo, y eso es lo que se quisiera convocar en este ejercicio, porque se busca de alguna manera que las personas sean matemáticos o experimenten la experiencia por un momento, aunque sea, ¿no? Bueno, este principio pues viene desde Harel, Gershon Harel, y podemos consultar esa referencia, de ahí lo traemos. Otro principio es del espacio creado para la exploración y el juego. Y bueno, pues en estas experiencias de divulgación se propone un espacio para explorar ideas y materiales, y bueno, pues podemos también generar otro tipo de intercambios con las otras personas o con el divulgador, y a partir de ahí, bueno, pues está jugando con las ideas, ¿no? Y puede llegar a ser muy estimulante el ejercicio. Aquí las reglas compartidas deben de ser claras, simples y cortas, y como en la idea de juego, entendidas y aceptadas de manera voluntaria. Es decir, nos tenemos que apegar a estas reglas porque no es posible llegar a resolver algún reto, por ejemplo, por azar, ¿no? También hay que decir que las reglas deben de ser claras porque permiten en el ejercicio autoevaluarnos. Son criterios que nos ayudan a determinar qué tanto hemos progresado en cumplir con esa tarea, con ese desafío, ¿no? Autoevaluar nuestro progreso de alguna manera. Entonces, también en este espacio se puede pensar que se revela el pensamiento de alguna manera, ¿no? Que nos convoca a externar nuestro pensamiento y a expresarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de acciones sobre el material. Por ejemplo, si vemos que alguien está moviendo continuamente algunas piezas, pues quiere decir que está poniendo a prueba ideas, ¿no? Y ver si funcionan. O vemos que pone una idea, se queda un rato pone alguna pieza, se queda pensando sobre ello, la quita. Entonces podemos leer o interpretar que hay una duda, ¿no? Que hay una duda por ahí. O si de pronto reacomoda su material, es posible que ya esté visualizando algún patrón. Y el observar esas acciones y el observar lo que pasa también con el material o con los medios, pues nos permite de alguna manera interpretar ese pensamiento, ¿no? Hay otras manifestaciones explícitas que hace, por ejemplo, que nos comunique sus emociones, ¿no? Podemos ver ahí a lo mejor el gozo, que está frustrado,
o que nos indique el grado de avance en la tarea. O también otras formas de expresión escritas, por ahí algún esbozo, algún gráfico que nos diga cuánto ha avanzado o cuánto ha experimentado. Hay que decir que en este espacio de exploración también continuamente se provoca esta necesidad intelectual de comunicar. Entonces se conecta de alguna manera con el otro principio porque cuando llegamos o encontramos ese patrón o resolvemos ese desafío, pues sentimos, así como los matemáticos, sentimos esa necesidad de comunicar inmediatamente a los otros que lo hemos logrado, ¿no? Bueno, este principio, entre algunos autores de los que se convoca, pues es y sus colaboradores, ¿no? Se han hecho algunas adecuaciones, pero bueno, pues son autores de donde sustentamos. Bueno, pues aquí vemos en estas fotografías justamente lo que se quiere provocar con estas piezas elementales de acción, que son las de divulgación, y es esta alegría, esta sonrisa, ¿no? Que dice que estás disfrutando, que la experiencia es gozosa. El logro también a través de los productos que surgen en estas interacciones de divulgación, y vemos ahí algunos toros que logran construir algunos poliedros y sus duales, y vemos que pueden explorar algunas de las propiedades y pueden ver por qué resultan objetos de interés para los matemáticos. Bueno, no solo estos, sino otros muchos que podemos ver. Ahí vemos también que están jugando con el jabón y los poliedros, ¿no? Y con esta idea de optimización. Bueno, pues otra parte importante, además de fundamentar el diseño a través de principios, es la gestión, ¿no? Y esta gestión, bueno, pues también es como que la parte donde se sostienen aquellos principios de diseño en el cara a cara, ¿no? En la interacción, en este ejercicio de la divulgación. Y bueno, ahí pues tendrían los divulgadores que llevar su equipaje, ¿no? Y dentro de este equipaje tendríamos que contar con un inventario de distintas maneras de plantear los retos, los desafíos, las preguntas, las tareas. ¿Para qué? Pues para asegurarnos de que estas reglas de exploración o estas reglas en el juego han sido entendidas y pueden acceder y mantenerse en el espacio, ¿no? También habría que equiparse con ese reconocimiento de diferentes formas de progreso y éxito para acompañar en esta experiencia estimulante a nuestra audiencia. Graduar la complejidad para asegurar la permanencia, ¿no? Es decir, si notamos que hay momentos de frustración donde están a punto de aventar la tarea, es el momento de acercarnos y ver de qué manera apoyamos a través de preguntas, a través de que nos comenten hasta dónde han avanzado, lo que han hecho, y que podamos asistir de alguna manera para que puedan mantenerse en esta experiencia de divulgación. Bueno, otra de las cuestiones importantes son los materiales, y hay que presentarlos en diferentes formatos. Por ejemplo, que tengan relieve. Por ejemplo, ahí vemos un tablero
o un plano cartesiano con relieve, por si hay alguien con una necesidad más de tocar o con una preferencia por esto, o alguien que tenga una debilidad visual y que pueda requerirlo también, ¿no? O vemos algunos formatos como en lona, que a lo mejor lo que permiten es mejores interacciones para que todos estemos viendo nuestro espacio con mayor amplitud y que también el monitor pueda tener como la visión de las acciones que van teniendo sobre su espacio de exploración o juego. Tener espacios para registrar, representar, externar el pensamiento, ¿no? Por otro lado, pues contar con una lista de preguntas que nos permita interactuar con la audiencia, es decir, más que dar respuestas, pues estar preguntando para avanzar, para promover un avance en estas tareas, ¿no? También que nos ayude a apoyar posibles tensiones o atascos. Recuerden que estamos en un espacio de exploración y juego y constantemente hay tensión y alegría, ¿no? Tensión y gozo. También pues prestar atención a las acciones que nos revelan la manera en que están pensando los participantes y no solo estar atentos a formas de comunicación oral, ¿no? También cómo se expresa el pensamiento a través de las acciones sobre los materiales. Y bueno, pues esto sería algo que quería comentar sobre los retos del diseño. Y bueno, decir que afortunadamente contamos con muchos matemáticos que quieren comunicar sus experiencias, lo que hacen y tratan de utilizar un lenguaje para establecer conexiones con su público, aunque lo hacen a través de escritos, a través de revistas como la de la Academia Mexicana de Ciencias, la revista Ciencia, y que nos platican de lo que hacen y cuál es su relevancia. O esta de revista de Cómo Ves, que también hay matemáticos que se atreven a contarnos sus experiencias o a través de pláticas en las que pues nos hablan de sus experiencias en la práctica matemática. Pues podemos tomar todas estas piezas y llevarlas a un proceso de diseño donde busquemos ponerlas sobre estos principios o perseguir estos principios de la necesidad intelectual y de crear un espacio para la exploración de ideas. Y bueno, pues logremos ahora sí que ser un puente para llevar estas prácticas de los matemáticos que nos comunican los matemáticos para llevarlas a un público en encuentros cara a cara, ¿no? Pues hay un reto por estar persiguiendo estas piezas y poderlas meter en estas prototipos, digamos, de diseño para la divulgación en estos encuentros cara a cara con las personas. Bueno, pues aquí dejo mi contacto. Agradezco nuevamente y valoro mucho el favor de su atención.